luz que no se apagará. Resucitó, resucitó el Señor, aleluya. Hoy la muerte se queda clavada en la cruz, es vencida por el amor. Anunciadlo con gritos de júbilo, publicadlo y proclamadlo. Hasta el confín de la tierra el Señor ha rescatado a su pueblo. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Preparemos en esta celebración reconociendo nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios misericordioso, concédenos recibir como fruto abundante en toda nuestra vida lo que realizamos en las celebraciones pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos hicimos a la mar en Tróade y pusimos rumbo hacia Samotracia. Al día siguiente salimos para Neápolis y de allí para Filipos, primera ciudad del distrito de Macedonia y colonia romana. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos a un sitio junto al río, donde pensábamos que había un lugar de oración. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura, que adoraba al Dios verdadero, estaba escuchando. Y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó: si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y vosotros daréis testimonio. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no os escandalicéis. Os excomulgarán de la sinagoga, mas aún llegará una hora cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios.
Y eso lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, así veíamos el último día, el sábado por la mañana, que se nos hablaba de esta visión que había tenido Pablo, de este personaje macedonio que se le presenta y le dice que venga a su país. Y deciden, pues, dejar lo que era Turquía y pasar a lo que era Asia Menor en aquella época, para pasar a Grecia, o para lo que era el norte de Grecia, Macedonia, la tierra de Alejandro Magno. Pues allí van y lo primero que llegan es a Filipos. Allí en Filipos se van a un lugar, como decía muy bien hoy este texto, que es un lugar al lado del río donde se pensaban que era zona de oración, y se encuentran ahí mujeres, según una tradición, allí lavando o hablando entre ellas. Y empiezan a hablar de Cristo y a evangelizar de alguna forma. Y aquí viene el gran misterio de Dios. De todas las mujeres, una solo acepta el Evangelio y lo hace de forma entusiasta y se hace bautizar ella y toda su familia y las que acoge en su casa. Y así es que nos conste la primera europea que es bautizada en Europa por un apóstol. Y habían cristianos en Europa en aquella época. Recordemos que muchos eran peregrinos en Jerusalén el día de Pentecostés y fueron bautizados. Y ya había pequeñas comunidades en Europa, y nos consta, por ejemplo, en Roma, la comunidad que después, hacia el año 50, es expulsada. Bueno, expulsan a los judíos, y entre los judíos son expulsados también muchos cristianos, porque hasta ese momento los romanos no distinguían en Roma entre judíos y cristianos. Ya distinguirán muy bien solo 12, 13 años después, cuando habrá la persecución de Nerón. Entonces sí distinguirán muy bien lo que son los cristianos de lo que son los judíos. Así, Lidia, judía, que es la primera europea que se convierte, a menos que salga, que tengamos constancia, que se convierte y es bautizada por Pablo en Macedonia. Y empieza así todo lo que será la conversión de Grecia, que Grecia todavía hoy es prácticamente un estado confesional cristiano. Habrá de todo como en todas partes, pero en teoría todavía es de estos lugares donde aparentemente son todavía cristianos. Bueno, el Evangelio va por otro lugar. Ya estamos en el capítulo 15 de San Juan, estamos en medio de la última cena, y Jesús va advirtiendo cosas a los discípulos, a los apóstoles. Cuando venga el Paráclito, o sea, el Defensor, el Espíritu Santo, estamos a 2 semanas de celebrarlo, Pentecostés, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí. Y por su testimonio también vosotros daréis testimonio de mí. Aquí hay como un doble juego. Por una parte, el Espíritu Santo ilumina, da testimonio de Cristo y da fortaleza. Pero a la vez, ¿para qué? Para que nosotros tengamos esa fortaleza para anunciar a Cristo a los demás. Ahí va eso que hoy cuesta tanto a tantos en medio de esta sociedad incrédula. Cuesta muchas veces hablar de Cristo y lo que es el apostolado, pero es aquello que nos pide tantas veces el Evangelio. Y nos dice una cosa muy clara: os he dicho, os hablo de estas cosas y lo que viene ahora, para que no os escandalicéis cuando vengan. Llegará una hora, dice, cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y dice, y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Y esto lo he repetido muchas veces, pero es muy curioso ver, por ejemplo, cuando estalla la guerra civil en España,
el año 1936, los primeros noticiarios que ponían en los cines. Ya el mismo julio de 1936, solo empezada la guerra, sale un reportaje con todas las matanzas, un reportaje de la izquierda, de los anarquistas, con cómo queman las iglesias y matan a los curas. Y dan una razón que es esta. Hacían ver como si diesen culto a Dios. Decían que era un acto de justicia por cómo los curas se habían puesto contra Dios. Así que en justicia tenían que matarlos porque habían sido infieles a Dios. Eso, dicho precisamente por los anarquistas, tiene guasa. Pero ¿por qué lo hacían? Y nos da aquí la respuesta, Jesús mismo. Eso lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Con que no han conocido se inventan lo que haga falta y actúan pensando que dan culto a Dios, o sea, haciendo la justicia de Dios sin conocer a Dios. Eso, por desgracia, pasa muchas veces, pero también nos ha de hacer pensar. Cuando hay persecuciones, hemos de entender que es lo normal. Por desgracia, muchas veces pensamos, persecuciones, eso es otras épocas, es otros ambientes. Cada ambiente tiene su nivel de persecución, de una forma o de otra. Y la peor de las persecuciones son las de dentro de la Iglesia. Y uno dirá, pero es que hay persecuciones dentro de la Iglesia. Sí, solo tenéis que coger la vida de cualquier santo, el que queráis, y lo veréis. Aquello que se llamaba la persecución de los buenos, o sea, de los que aparentaban buenos y perseguían a los santos. Y a veces, en algunos casos, como con el Padre Pío, era el mismo obispo de la diócesis, que aparentaba ser buenísimo y en realidad era un desastre absoluto, y después se descubrieron muchísimas cosas. Pero pasa con todos los santos. Persecuciones internas por intereses de algunos que parecen buenos y no lo son, y parecen actuar en nombre de Dios y no actúan. Son esos lobos rapaces que se meten en la Iglesia y actúan como pastores sin serlo. Palabras de San Pablo, palabras que después recogerá San Agustín y que se hacen por medio de los padres de la Iglesia, magisterio para toda la Iglesia, cuidado. Entre los pastores hay de todo. Eso que a veces parece que sea imposible, pues es así, y la Iglesia nos lo enseña desde el principio hasta hoy. Hay pastores buenos y pastores malos, pastores que llevan a Cristo y pastores que llevan solo a ideologías, pastores que llevan hacia la herejía o pastores que llevan hacia el Evangelio. Lo ha habido siempre y siempre lo habrá, porque el diablo siempre se mete por en medio en las cosas de Dios y quiere desorientar a los fieles. Y dice, os he hablado de todo esto para que cuando llegue la hora, cuando vengan todos estos problemas, os acordéis que yo os lo he dicho. No yo, San Enrique, sino el Evangelio. Cristo mismo nos lo advierte. Cuidado, no nos dejemos engañar con facilidad, sino que busquemos realmente a Cristo, al único que lo merece todo, porque es nuestro Señor, nuestro Redentor. Invoquemos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, que resucitó a Jesús nuestro Señor y Salvador, para que el Espíritu Santo ilumine a su Iglesia y le empuje a dar testimonio de Cristo en medio del mundo. Oremos, te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu Santo fortalezca a todos los que vacilan en su fe. Oremos, te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu Santo ilumine y sostenga a todos los gobernantes. Oremos, te rogamos. Para que la visita del Papa León a Barcelona en el centenario del venerable Antonio Gaudí nos ayude a levantar la mirada a Cristo crucificado y a descubrir en la cruz la esperanza y el sentido de nuestra vida. Oremos.
rogamos, te rogamos. Y para que el Espíritu de la verdad nos devuelva la alegría de la salvación, oremos, te rogamos. Señor y Dios nuestro, atiende nuestras súplicas y envía sobre nosotros el Espíritu Santo Consolador, que tu Hijo nos ha prometido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante, y a quien diste motivo de tanto gozo, concédele disfrutar de la alegría eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos aquí. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa León, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. El reino tuyo, el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Jesús se puso en medio de sus discípulos y les dijo: paz a vosotros. Aleluya. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Nada de tu
Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele llegar a la incorruptible resurrección de la carne, que habrá de ser glorificada por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Regina Celi, letare, alleluia. Quia veneruisti portare,